¿Cuántos de ustedes saben qué tal? Por ejemplo, solo algunas personas que se van a buscar su ciudadanía, sus papeles en España, entonces empiezan, allá les hacen unos interrogatorios y unos cuestionarios y empiezan a buscar las raíces. Yo, por ejemplo, esas listicas que han salido en las redes sociales que si su apellido está en esta lista es porque tú eres de descendencia española. Entonces, yo, como mis cuatro apellidos, todos son españoles. O sea, yo podría reclamar de mi patria. Pero resulta que ahí les empiezan a investigar quiénes eran, toca mostrar la partida de bautismo del abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el catrabuelo. Y resulta que muchos pacientes lo han hecho. Tengo un paciente, no sé si Simón está conectado por acá en este momento, que me fue al consultorio y me dijo, mira, yo estoy buscando tan, los papeles, porque tales. Entonces él empezó a hacer el seguimiento, ahí está Daniel Casas, empezó a hacer el seguimiento, Daniel, le estoy contando tu historia, Daniel, empezó a hacer ese seguimiento a su familia, a sus generaciones anteriores, porque nosotros nunca aterrizamos en eso, como en buscar realmente de dónde venimos. Ay, sí, de dónde venimos, para dónde vamos, de qué lugar. No era eso. Pero bueno, entonces cuando empezamos a investigar es cómo encontramos nuestros orígenes de familia. Ahí al empezar a hacer esa historia hacia atrás, estamos hablando del aquí, no estamos hablando de una vida pasada. Pues resulta que esa influencia energética, esa influencia generacional, ¿qué tanto te afecta? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué tal que tú tengas por allá el tatarabuelo fue presidente de la República o el tatarabuelo fue senador, ministro, príncipe? ¿Qué es tu familia? Hay formas de encontrar, si nosotros logramos hacer un rastreo a nuestro árbol, podemos investigar, por ejemplo, con el nombre de un familiar, porque a veces se nos embolatan los registros físicos. Daniel, a ti se te embolató el registro de quién, se te embolató, perdiste el rastro de un bisabuelo o algo así, no me acuerdo, pero con una canalización logré encontrar como el lugar de donde era o algo así. Si Daniel lo cuenta, gracias Daniel, si lo quieres contar, muchísimas gracias por aportar. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas historias? Que si yo sé, muchas veces no es para saber si yo fui hijo del presidente, si yo tuve por allá un tatara, porque podemos también investigar. Mira, entonces dice Daniel, una historia dura cuenta mi abuela sobre su abuela María Holguín, hija del presidente colombiano Carlos Holguín, quien quedó embarazada fuera del matrimonio y la familia la obligó a meterse al convento. Ahí va la historia, él va a seguirla contando ahí. ¿Por qué esta historia? Porque yo he estado ahí con él, como apoyándolo, o ahí detrás, tras bambalinas, cuando me buscó, pues hicimos el rastreo de un familiar que llegaban a un punto y no aparecía dónde había nacido, no aparecía ese registro civil o la partida de bautismo y se necesitaba ese documento. Entonces, es importante. Pero esto es importante porque cuando yo develo mi pasado energético a través de la fisicalidad de la gente acá, de los familiares, yo puedo cortar o entender más de dónde vengo y para dónde voy, o por qué me pasan determinadas cosas. Eso suena chistoso, pero es la realidad. ¿Por qué me pasan? Yo, por ejemplo, dentro de lo que he podido investigar y rastrear no solamente con la historia cuando se muere la familia, porque aparece la tatara prima y el tatara tío y la tatara familiar que yo no conocía. Más allá de eso, es entender. Por ejemplo, en mi familia hemos tenido generaciones de generaciones donde todos han sido
supremamente intuitivos, muy intuitivos, personas que han tenido conexiones siempre con ese mundo del más allá, ese mundo del misterio, ese mundo de la muerte, de esas otras dimensiones. Entonces, para mí no es raro ya cuando no, que es que cuando me dicen que la abuela de mi abuela, o sea, mi bisabuela, leía las cartas. Es que en mi familia, dentro de lo que yo he descubierto, leían la carta, el chocolate, el café, yo digo hasta, mejor dicho, hasta la gotera que cae, todo lo leían, todo lo leían. Entonces, es muy chévere aprender eso porque si yo hago ese rastreo, ¿cuántos de ustedes le han preguntado a su familia? Mami, bueno, la abuela, ¿era casada o se rejuntó? ¿Era pillina? ¿Era medio, yo es que casquisuelta? No, era rumbera, se casó, se rejuntó, más hijos. Nadie pregunta esas cosas. El 90% de mis pacientes, cuando yo les pregunto, ¿tú sabes si tu mamá tuvo abortos? No saben la mayoría, el 90% no saben. Entonces, cuando nosotros, mi familia, a ver, Cristian Tovar dice, mi familia tanto materna como paterna han trabajado en lo espiritual, sobre todo con sanación, y la familia que más se destaca es la materna y yo puedo sentir energías. Por ejemplo, bueno, cómo los antepasados influyen en nuestra vida. Por ejemplo, a nivel energético, casquisuelta. Es que casquisuelta es como que le gusta estar con uno y con otro y con otro y con otro. Eso es historia que se pierde. Yo no entiendo por qué la gente oculta esas cosas. ¿Por qué la gente oculta que si era casquisuelta, que si era, que fue que tuvo? Mucha gente se entera adulta que no era hija de su papá, mucha gente se entera adulta que es que no saben quién es el papá, o sea, mucha gente, a mí me parece muy loco, es un cuento increíble cómo la gente tiende a ocultar estas cosas. Pero yo, por ejemplo, cuando mi mamá me decía, no, que es que yo tengo una tía, dice que yo tengo una tía, la tía Rosa, la tía no sé quién, fulana, sultana, mengana, leía el tabaco, la otra hacía yo no lo tomo a mal, porque a mí todas esas historias lo que me hacen entender mucho más es cómo yo elegí, antes de venir a este plano, una familia o una... Yo siempre les hablo a ustedes que nosotros elegimos el contexto o el grupo donde vamos a nacer para vivir lo que tenemos que vivir. Y pues obviamente, Tránsito dice, casquisuelta, dice ese de bizcocho recochero. Algo así, bizcocho recochero, esa no me la sabía. Entonces, la gente, así es entender, por ejemplo, entender el por qué en la gama, por el lado de mi mamá, todos eran y son súper intuitivos, pero cuando mi papá se murió, que yo voy al valle, al entierro, a todo, y ahora que he tenido un acercamiento con mis tías paternas, me doy cuenta que ellas todas en mi familia paterna también traen una carga energética altísima. Entonces que este tema mío yo no lo elegí solo por un lado, sino por el lado de mi papá. Entonces, las personas siempre tienden a ocultar información, como a ponerle tabú a su propia familia, cuando si yo, ¿quién le pone tabú a las cosas? Nosotros.